Que el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño poblado llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó estos días». «¿Qué cosa?», le preguntó. Ellos le respondieron: «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron todas estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres lo habían dicho, pero a Él no lo vieron». Jesús les dijo: «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria?». Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y entonces se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos le dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Y ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermanas, hermanos, es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, hermanos, en especial aquellos que nos ven a través de la televisión, de la radio, escuchan por la radio, los enfermos, los encarcelados, todos aquellos que por algún motivo u otro no pueden acercarse a alguna iglesia para vivir junto a otros la celebración del domingo, tengan todos ustedes una feliz Pascua. Sí, lo vuelvo a decir, feliz Pascua, porque la celebración de la Pascua no se agota en un solo día, ni en una semana,
se prolonga a lo largo de todo este tiempo llamado pascual, pero a la vez son todos los domingos del año. En cada Eucaristía celebramos la muerte y la resurrección del Señor. Hacemos un camino junto a Él. El domingo, el día del Señor, el primer día de la semana, es la vivencia actualizada de la obra salvadora de Jesús. Por eso es lindo la expresión de San Ignacio de Antioquía, que dice, vivir según el domingo, ya que la Pascua lo abarca todo, lo ilumina todo, y no solamente es una celebración, sino sobre todo es un estilo de vida, una forma nueva de ser de Jesucristo. Él es nuestra Pascua. Él es el paso de Dios por nuestra vida. En la liturgia, en este tiempo pascual, tiene también entonces puntos de referencia donde nos ubicamos y nos ayuda a celebrar. Por un lado, la resurrección de Jesús y por otro, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Estas dos realidades marcan la vida de los discípulos del Señor, como también lo hace en nosotros. Y la primera lectura que compartimos es parte del primer discurso del apóstol Pedro, justamente en el día de Pentecostés. Pedro con valentía anuncia la resurrección de Jesús ante sus conciudadanos. Pedro allí hace el primer querigma, el primer anuncio, y marca sin rodeos que la realidad nueva está en la persona de Jesús. El Jesús derrotado, crucificado, es Cristo glorioso. ¿Por qué? Porque Dios lo resucitó. La vida vence a la muerte. En Jesús se puede tener una vida que no camine hacia la muerte, hacia la nada, sino que hay una vida de resurrección, una vida nueva. Y lo mismo también, y con mucha riqueza, lo acabamos de proclamar en el Evangelio. El evangelista Lucas nos presenta este caminar de dos discípulos. No eran del grupo de los apóstoles, eran dos discípulos que volvían a su pueblo, a su pago. Y es también reflejo de nuestro caminar, del caminar cotidiano, de todos los días. Un camino que, si vemos con detenimiento, es un camino de ida, pero también de vuelta. Ellos se dirigían hacia Emaús, pero volvieron a Jerusalén, donde había empezado todo. También la esperanza tiene este doble juego de ida y vuelta. Inclusive popularmente decimos que la esperanza es lo último que se pierde. La doble dimensión es que la esperanza avanza o se gana cuando parece que se pierde. Los discípulos le pasó igual. Los discípulos fueron descargando en Jesús sus ilusiones, sus ideas, sus sentimientos, su incertidumbre, con los condicionamientos de su época, los propios y los extraños, y así van hablando y descubriendo que el Señor, al cual no reconocen, lo escucha y los va entusiasmando con la palabra
que arde en sus corazones. Junto con ellos vamos también nosotros, toda la humanidad entera, porque el camino del Señor es para todos. Nos recuerda el Papa Francisco en su carta apostólica al terminar el año de la misericordia, que la puerta santa que hemos atravesado en el año jubilar nos ha situado en un camino, en el camino de la caridad. Estamos llamados a recorrer ese camino cada día con fidelidad y alegría. El camino de la misericordia es el que nos hace encontrar a tantos hermanos y hermanas que tienden la mano esperando que alguien la aferre para poder caminar juntos. Por eso, queridas hermanas, hermanos, todos estamos llamados a ser caminantes, caminantes del Señor y con el Señor. Como dice el mismo apóstol San Pedro en su carta, descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. El camino de Jesús tiene una meta. Los discípulos de Emaús no lo reconocieron en el camino, pero sin embargo ardían sus corazones con su palabra y supieron invitar a Jesús a que se quedara con ellos. Aquí también, en cada atardecer, en cada momento, el Señor se manifiesta pronunciando la bendición y partiendo el pan. El fin de este recorrido es siempre la comunión con Él. Y allí se abrieron los ojos de los discípulos y lo reconocieron. Pero a ese camino le falta la vuelta, dado que debían anunciar a los demás lo visto y lo oído. Porque la verdadera comunión con Dios en Jesús se realiza junto a los hermanos. No hay una sola Eucaristía que se dé en soledad. Siempre se expresa en comunión. Por eso, en este tiempo pascual, nos animamos a recorrer este camino. El camino de Jesús junto a Jesús, camino de misericordia, que junto a tantas incertidumbres y anhelos de nuestros hermanos, podamos descubrir en la palabra, en la oración, en la caridad, en el compartir el pan, la comunión eucarística, que Cristo está con nosotros. Invitarlo a que se quede con nosotros, porque ha vencido la muerte y nos llama a una vida nueva.